Palabras más, con Álvaro García. ¿Ya conversó con el vicepresidente Germán Vargas de fecha de retiro para hacer bien las cosas? Sí, hemos Sí. conversado, ¿Y sí, cuándo se retira? a comienzos de marzo. ¿Ya tomó la decisión de quién va a suceder a Germán Vargas Lleras? El general Naranjo es una persona que le ha servido a este país toda su vida. Es una persona cuya lealtad está a toda prueba. Es una persona que se ha ganado el respeto de los colombianos y del mundo. Recuerdo perfectamente cuando llegamos a una asamblea de Interpol en San Petersburgo, en Rusia, que toda la gente se paró a aplaudir y lo señalaron como el mejor policía del mundo. Es una persona que hizo un trabajo impecable como negociador plenipotenciario en el proceso de paz y estoy seguro que será un gran vicepresidente reemplazando al doctor Germán Vargas. Para mí el modelo de expresidente es Belisario Betancur. ¿Se va a dedicar a la cultura, acaso? No, él siempre soñaba con ser profesor. No, por eso, pero él habla de cultura. Me voy a dedicar Otro a también no lo molestar decía. a mi sucesor. O sea, se va a callar el pico. Pues en la medida de lo posible sí. Precisamente yo hablé anoche muy largo con el ministro de Hacienda que está en Nueva York. Ayer mismo tuvo 3 reuniones con las 3 calificadoras de riesgo. Le fue muy bien. En este momento él está desayunando con el presidente designado de la Comisión Económica del gobierno Trump. Creo que la parte económica para Colombia este año se ve muy positiva. Ya vemos, por ejemplo, cómo la inflación está comenzando a ceder. La inflación el año pasado terminó siendo más baja que la del año anterior y este año se calcula que puede ser entre el 4 y 4,5%. Eso nos va a permitir tomar otro tipo de medidas que van a estimular el crecimiento de la economía. El empleo sigue siendo un factor positivo, se siguen generando empleos. Llevamos 6 años y medio con muy pocos meses donde no se ha generado un empleo importante y por primera vez empleo formal. Vamos a ser líderes, lo acaba de publicar el Banco Mundial, en crecimiento económico en la región. La inversión extranjera, que el año pasado creció el 16%, va a crecer muchísimo más este año por cuenta del proceso de paz. O sea que la parte económica, afortunadamente, se está comenzando a despejar. Uno de los factores que más preocupaba a los inversionistas era el déficit en lo que llaman la balanza cambiaria, es decir, entre importaciones y exportaciones. Ya hemos visto cómo las exportaciones han reaccionado en estos últimos meses. Ese déficit se está reduciendo, o sea, todas las tendencias son positivas. ¿El gobierno le ha solicitado o no a Estados Unidos que perdone a Simón Trinidad? Esto en medio de del cruce de versiones sobre el tema. La respuesta es no. Hablemos de la decisión que tomó ayer la Fiscalía General de la Nación frente a Óscar Iván Zuluaga al archivar la investigación por el caso del hacker Sepúlveda, básicamente diciendo que él no tuvo nada que ver en ese escándalo. Él está diciendo que eso le costó a él la presidencia, es decir, donde usted ganó la reelección. ¿Usted piensa que sí, que ese escándalo le costó a él la presidencia de la República? Mire, yo me alegro mucho por el doctor Óscar Iván Zuluaga que le hayan archivado el proceso. Uno no debe alegrarse por el mal ajeno de nadie. Pero sí me parece incorrecto que haya respondido como respondió, porque aquí primero si uno se lee el fallo de la Fiscalía, pues se da cuenta que hay muchas más cosas que la Fiscalía está investigando y que ¿Usted lo leyó? espero, pues lo que salió publicado esta mañana en los periódicos, eso es lo que me parece a mí que todos los colombianos deben leer. Es decir, al doctor Óscar Iván Zuluaga le archivaron el proceso porque omitir el delito, la denuncia del delito de espionaje en Colombia no es delito. Y eso lo dice la Fiscalía expresamente. Dice la Fiscalía, eso lo leí esta mañana en los periódicos, que el FBI comprobó que el video sí era cierto. O sea que todo eso que han dicho que el video era un montaje, no es cierto.
La Fiscalía mantiene abierta la investigación y yo estoy de acuerdo con el doctor Oscar Iván que lleguen al fondo de este tema y de este proceso, porque las demás personas acusadas pues deben ser o bien declaradas inocentes o bien acusadas formalmente. Y además, lo que más me parece importante es que no hay absolutamente ningún indicio, no han encontrado absolutamente ninguna prueba que siquiera sugiera que la campaña de Oscar Iván Zuluaga fue infiltrada. Y ahí han montado todo este espectáculo. Es que me infiltraron la campaña y eso me costó a mí la presidencia. ¿De dónde sacan esa aseveración? ¿Dónde están las pruebas? Y por eso yo le pido a la Fiscalía, y le voy a pedir a la Fiscalía, que acelere la investigación para aclarar eso de una vez por todas. Presidente, en Perú, Odebrecht anunció total colaboración a las investigaciones en su contra y además entregó dineros al Estado para de alguna manera ir saldando cuentas. ¿Anticipa usted medidas contra Odebrecht, ya que nada de estos gestos por ahora han aparecido en nuestro país? Sí, yo creo que el proceso que está en manos de la Fiscalía, y yo le pedí al fiscal el mismo día que salió esta información que ojalá acelerara esta investigación, y sé que lo ha venido haciendo. Muy pronto espero que tenga resultados. Pues a todos nos conviene aclarar quién fue el que recibió esos sobornos que dice la justicia norteamericana. Hasta ahora lo que hemos podido descifrar es que esos sobornos, o una parte importante, los $6.5 millones de dólares que hablan, fueron entregados en el año 2009, o sea, antes de mi gobierno. He dicho, necesito que investiguen si alguien de mi gobierno ha recibido algún dinero de sobornos para poder meterlo a la cárcel a la mayor brevedad posible. Hasta ahora no hemos tenido ningún indicio de que así sea, y por eso le hemos pedido a la Fiscalía que acelere las investigaciones, y creo que está en eso, y creo que la Fiscalía ha hecho un trabajo muy importante en ese sentido. Vamos a ver qué dice la Fiscalía. Hacemos el tema de las zonas veredales transitorias. Están listas 8, pero son 26. La gente se queja en algunas zonas de la improvisación, de muchos problemas, de la logística. Claro, son lugares muy apartados, muy complejos, una geografía que no ayuda. Pero ¿acaso no estaban decididos los lugares con bastante antelación y se hubiera podido ganar tiempo? No, Darío, no está tan decidido esos lugares. Se fueron negociando, fue una negociación muy complicada, que además tuvo un tropiezo, que fue el referendo. Y eso retrasó casi 45 días el inicio de toda esa movilización, que es muy compleja. Usted lo acaba de decir, son sitios muy remotos, el acceso a esos sitios es muy difícil. Yo diría que más bien nos ha ido bien, que se han presentado problemas, por supuesto, que hay retrasos, sí, hay retrasos, pero creo que lo que se ha logrado hasta ahora, dadas las dificultades, ha sido algo muy importante, y también se ha exagerado mucho sobre qué está sucediendo y cuáles son los problemas. Por ejemplo, le voy a dar 2 ejemplos. Los alimentos. Llegaron alimentos para más de 5.300 o 400 personas. Y de esas 5.400 llegaron 2 que estaban dañados. Y se concentraron... Dos de 3, 4.000. Sí, de 5.000 y pico. Y se concentraron en que mire que estos alimentos están llegando dañados. Sí, llegaron 2 dañados. 2 de 5.000. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo. Una muy reconocida cadena radial. Pastor Alape se enfermó. Le dio paludismo. Fue a un hospital. Lo recibieron 31 de diciembre, lo examinaron, le dijeron, la droga no la tenemos, vamos por ella, y lo dieron de alta, óigase bien, lo dieron de alta ya con la droga, con todo, a las 12 o 13 horas. ¿Y cuál fue la versión que salió? Que estaba la salud de las FARC, que estaba siendo un desastre, que la salud no funcionaba, que eso fue otro ejemplo del desastre que está sucediendo, cuando fue un ejemplo más bien de la eficiencia del sistema de salud, que en 12 horas lo despachó. Entonces hay que guardar las proporciones
Esto va relativamente bien, es más, va bien. Con dificultades sí, con retrasos sí, pero va bien. Ojalá esta gente esté realmente comprometida con avanzar en un proceso. Yo estoy comprometido, creo que es lo mejor que puede suceder, pero al mismo tiempo estamos actuando en todos los sitios, regiones del país contra el ELN para salvaguardar la seguridad de los colombianos. Esa es la guerra que queremos terminar, pero queremos terminar en unas condiciones que sean favorables para el pueblo colombiano. Pero sigue siendo la condición la liberación de Odín Sánchez, es decir, si no se da una fecha, ¿no se avanza? Pues sí, es que es muy difícil, se lo hemos explicado en todas las formas al ELN, no solamente difícil, es que no lo vamos a hacer. Nosotros no podemos aceptar el secuestro como una herramienta de guerra. Sin el proceso de paz a un lado, ¿usted tomaría una postura diferente frente a los problemas de Venezuela? Esa pregunta supone que yo he estado supeditado al proceso de paz en mis relaciones con Venezuela, lo cual no es cierto. Es decir, yo le agradezco mucho a Venezuela, lo he dicho 1000 veces, al presidente Chávez, también a Maduro, el apoyo que le han dado al proceso de paz. Pero eso no ha determinado en forma alguna nuestra posición en materia de relaciones diplomáticas con Venezuela. Lo que ha regido nuestra relación con Venezuela ha sido un principio fundamental de tener buenas relaciones con cualquier país, sobre todo con los vecinos, así tengamos diferencias profundas en materia ideológica o en muchos de los temas en los cuales estamos involucrados. Y eso hay que administrarlo con inteligencia, con diplomacia, no por los micrófonos, y eso es lo que hemos venido haciendo con, creo, relativa efectividad. ¿Le preocupa que el deterioro de la situación en Venezuela genere una considerable migración de venezolanos a Colombia? Por supuesto que sí, eso es un problema que tenemos los colombianos que siempre tener presente, y esa es una de las razones por las cuales nos interesa tanto la estabilidad de Venezuela y que Venezuela salga adelante de sus problemas sin una implosión, como llaman ahora, porque eso causaría pues una migración que por supuesto nos afectaría. Hace 6 años y medio Colombia estaba sin relaciones diplomáticas ni comerciales con sus vecinos. Estábamos en todas las listas negras de todos los organismos internacionales de derechos humanos. Nos tenían bloqueados todos los tratados de libre comercio en Estados Unidos, en Europa. Nos estaban poniendo visas hasta en las islas del Caribe. Y mire lo que tenemos hoy. Tenemos todo eso despejado. Somos el país del año, de acuerdo a la revista más importante del mundo. Somos líderes en materia de crecimiento económico en la región. Colombia la respetan en las instancias fundamentales de las discusiones importantes en cambio climático. Colombia fue determinante en esa discusión, en los objetivos de desarrollo sostenible que adoptó el año pasado las Naciones Unidas. Colombia fue la que propuso esos objetivos. A Colombia le han quitado la visa. Los colombianos podemos ir ya a 64 países sin visa. 64. Nos aprobaron todos los tratados. A Colombia la invitan a todas partes para que opinen, para que influya, para que aconseje. Es un cambio de 180 grados. Y creo que es porque la diplomacia que hemos ejercido ha sido una diplomacia efectiva. Los dos países, Alemania y Francia, han estado muy comprometidos, nos han ayudado muchísimo bilateral y multilateralmente. Francia en el Consejo de Seguridad, Alemania participando en muchos de los fondos que ya tienen los recursos o que se están alimentando con recursos de la Unión Europea y de estos países para inversiones como, por ejemplo, los programas de vías terciarias, los programas de reforestación, los programas de desminado, los programas de sustitución de cultivos, los programas de construcción de escuelas. Todos esos programas que ya se están diseñando y se están determinando dónde se van a ejecutar, esos programas van a ser cofinanciados en parte por esos recursos.
¿Cuándo va a revelar el informe que le entregó en diciembre la comisión que usted nombró para que propusiera una reforma a la Policía Nacional? En los próximos días se va a hacer el anuncio, como se ha venido haciendo, Darío, de las fuerzas militares. Ya se anunció las reformas y el futuro del ejército. Ya hay una hoja de ruta, hay una visión, hay toda una estrategia para modernizar el ejército. Lo mismo con la Armada Nacional, lo mismo con la Fuerza Aérea, y yo esperaría que en los próximos días ya está listo la policía y vamos a incorporar las recomendaciones que hizo esta comisión a esa presentación de la visión sobre la nueva policía, la policía del futuro, que vamos a presentar en los próximos días. Hace 3 semanas me volví a hacer el examen de ese antígeno prostático y estaba prácticamente en 0. Tan es así que los médicos me suspendieron el medicamento que me estaban dando. Me dijeron, mire, esto realmente ha funcionado lo que pusimos en marcha, que fue lo que me recomendaron aquí en Colombia y que me ratificaron en la visita que hice al hospital de Johns Hopkins, y afortunadamente funcionó y estoy como un lulo. El año pasado fue un año lleno de sube y bajos, eso fue como una montaña rusa, pero al final fue un gran año. Mire, el año pasado terminó, como les decía, el país del año. Es que es impresionante lo que eso significa y lo que dijo esa revista. Mire, después de hacer un análisis de todos los países, este es el país que en el año pasado le fue mejor del mundo entero, el que hay que destacar. Lo que acaba de publicar esta revista sobre el turismo, que es tan importante, que Colombia es uno de los países más atractivos del mundo entero. La parte económica, lo que están diciendo las calificadoras de riesgo, las multilaterales, Fondo Monetario, el Banco Mundial, Colombia se está perfilando como el líder económico y social de América Latina. El proceso de paz, lo que eso va a significar, las inversiones en la infraestructura que este año realmente se van a comenzar a cosechar. Hay muchísimos motivos para ser optimistas y yo creo que este va a ser un gran año. Lo importante es que los colombianos nos unamos, dejemos los rencores a un lado, los odios a un lado, que abracemos causas comunes. Por ejemplo, que nuestra selección clasifique para el Mundial de Rusia. Causas comunes que tenemos todo en nuestras manos, y eso es lo que yo sueño, lo que yo añoro, y por lo cual voy a trabajar hasta el último día de mi gobierno. Palabras más con Álvaro García.